Muy buenas noches. En el tema de hoy vamos a terminar de repasar lo que es el tema de la entrevista periodística y también veremos el segundo género de opinión. Con esto cerramos nuestro repaso a los tres géneros periodísticos. No, perdón, no cerramos porque mañana tenemos la crónica. Entonces, con la crónica cerramos, pero hoy avanzamos, cerramos la entrevista y mañana cerramos entonces con este género de opinión. En el caso de la entrevista decíamos que era el género de interpretación o era el género híbrido, ¿verdad? Valga la aclaración. Bien, entonces lo que vamos a ver aquí a continuación es una guía para perfeccionar nuestras entrevistas, ¿no? O sea, cómo elaborar una entrevista paso a paso. Lo primero que debemos hacer es definir bien nuestros objetivos. Y antes que nada, es necesario saber qué queremos lograr de la entrevista. O sea, el enfoque, el ángulo que le queremos dar. Porque a un personaje público también se le puede sacar múltiple información, ¿no es cierto? Pero sabemos que ni el tiempo ni el espacio nos va a dar para realizarla de esta manera. Entonces tenemos que ajustarnos a solamente un gajo, ¿no es cierto? De todos los temas que le podemos abordar. En el caso de una entrevista de perfil, nos vamos a concentrar más en su trayectoria profesional, nos vamos a concentrar más en su vida familiar, íntima, personal, nos vamos a concentrar en algo que le pasó y que de repente le cambió la vida a esa persona. Entonces, tenemos que definir muy bien qué es lo que queremos lograr con nuestra entrevista, ¿no? Queremos lograr declaraciones, que nos confirme algo, que nos contextualice un hecho o que nos reconstruya incluso una escena. Entonces, ese es el primer paso. Se aconseja también a los periodistas responderse a las siguientes preguntas. ¿Por qué está usted preparando este tema? No dice este reportaje, pero es este tema. ¿Qué es lo que usted necesita saber y cómo va a conseguirlo? ¿Qué quiere saber y cómo va a conseguirlo? ¿Cuál es su propósito o enfoque inicial? ¿Y cuáles son los desafíos logísticos, periodísticos, éticos, morales involucrados? Porque déjenme decirle que no siempre se va a entrevistar a personas buenas, ¿no? A veces también uno tiene que entrevistar a criminales, a personas que han cometido delitos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? En el tratamiento, en el enfoque que se le va a dar a esa entrevista. Porque dentro de estos errores que transgreden los límites éticos durante una entrevista o durante cualquier género periodístico, está el hecho de hacer apología del delito, por ejemplo. El hecho de que a través de su nota, a través de su reportaje, a través de su entrevista, ustedes estén enseñando a cierto grupo de su audiencia a delinquir. O sea, es como que estemos difundiendo o publicando la fórmula que utilizó ese criminal, ese antisocial. Entonces, tenemos que tener... ¿Usted alguna vez ha entrevistado a algún delincuente? O no sé. ¿Perdón? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿No? Que si alguna vez ha tenido que entrevistar a algún delincuente. No, yo en lo personal no. No lo he hecho. No lo he hecho. Estuve a punto, en mi época de periodista, durante los años que estuve en el periódico, se desarrolló, por ejemplo, el tema
del Hotel Las Américas, el supuesto caso de separatismo. Y intenté hacerle una entrevista a el viejo, el que era el supuesto testigo claro dentro de este caso. Pero al final se negó a la entrevista, y después de que insistí, no me contestó más el teléfono, y el hombre estaba oculto, estaba resguardado, ¿no? Estaba en el, ¿cómo se llama? Estaba escondido. Entonces, el único acceso que teníamos a él era un número de teléfono. Hablé en primera instancia para explicarle cuál era el objetivo de la entrevista, sobre qué quería que nos hable. Y después de un intercambio, él se negó y no me contestó más el teléfono. Me colgó y no me contestó más el teléfono. Tal vez eso fue lo más cercano que tuve a hablar con una persona sobre un tema delicado, digamos, de seguridad ciudadana, ¿no? Pues entonces tenemos que a veces ver, y podemos observar con casos de personas que han entrevistado incluso a asesinos en serie, ¿no? A violadores, a atracadores, en fin. Hay que tener, por supuesto, mucho tacto también a la hora de entrevistar a esas personas. Desafíos logísticos, ¿a qué se refieren? A todo el despliegue que nosotros vamos a realizar para nuestra entrevista, ¿no? Fundamentalmente, si nuestra entrevista va a ser para un formato audiovisual, para televisión o para algún medio digital, tenemos que definir si esa entrevista va a ser en interiores, en exteriores, qué equipos vamos a necesitar para mejorar la iluminación, para mejorar el audio, el sonido, para ubicar o lograr un ambiente, un escenario cómodo, reservado. Incluso algunos lo hacen hasta en plena calle, ¿no? Cierran simplemente el espacio que ellos van a ocupar, y de fondo se puede ver a la gente común y corriente circulando, los autos circulando al aire libre. Esta mañana veía en una transmisión en vivo que hacían por Facebook a un ex candidato político que ha vuelto aparentemente a hacer periodismo, haciendo su programa desde exteriores. Y por ejemplo, eligió tan mal un lugar que el sol le quemaba el rostro, le resplandecía el rostro, y obviamente en la imagen su rostro salía quemado, o sea, salía quemado por la luz, no se veía su rostro. Entonces, cosas como estas se refieren los desafíos logísticos, el de saber escoger un buen lugar, ¿no? El de saber utilizar los mejores equipos, ¿no? O la cantidad de equipos básica, elemental, para que esto salga bien, ¿no? Porque ese también es parte del objetivo. Hay que prepararse, ¿no? Como veíamos anoche con los ejemplos que les daba de la entrevista entre David Frost y Richard Nixon, o como veíamos con el ejemplo de Carlos Mesa con el periodista de Televisión Nacional de Chile, o como veíamos a Ismael Cala con Evo Morales, ¿no? Una buena entrevista comienza mucho antes del contacto con el entrevistado. Comienza con el proceso de investigación y de preparación del entrevistador, y también comienza con esos acuerdos o esa definición de las reglas entre entrevistado y entrevistador. Recuerden que durante el lapso que dejamos en la entrevista de Evo con Ismael Cala, Evo le reclama
a Cala diciéndole de que no lo editen, no le editen sus respuestas, que no le corten sus respuestas, exigía él, ¿no? Y Cala le aclaraba de que no iba a haber eso porque la entrevista se estaba desarrollando en directo, en vivo, como también se suele decir. En realidad todas las transmisiones se hacen en vivo, ¿no? Sean diferidas o sean en directo, se hacen en vivo, no lo hacen los muertos, las transmisiones, ¿no? Pero bueno, es una forma de decir en el periodismo. Hay que conocer muy bien a la fuente y el tema que será tratado es la tarea, ¿no? Entonces, no hay que subestimar ni a nuestro entrevistado, ni hay que creernos nosotros demasiado, que sabemos todo. Nunca, nunca está de más hacer un proceso de investigación en el que con seguridad algo vamos a descubrir que no sabíamos. Y sobre todo a la hora de realizar una entrevista de perfil, una entrevista de personalidad o de perfil o una combinada, vamos a tener que recurrir, como les mencionaba anoche, incluso a testigos como familiares, amigos, colegas de la persona a la que vamos a entrevistar para que de cierta manera nos vayan ayudando con el perfil de nuestro entrevistado, con ese perfil más humano que es el que queremos de repente remarcar dentro de nuestra entrevista. Entonces, es nomás un trabajo que necesita especial atención, ¿no? Hay que hacer una lista de preguntas previas, a pesar de que esto, como también ya lo habíamos mencionado, no garantiza el éxito de la entrevista, pero investigar y estar completamente enterado de lo que será debatido y de la persona con quien se debatirá puede rendir buenos frutos. Si no, les va a suceder lo que le sucedió al periodista chileno con Carlos Mesa, ¿no? O sea, tal vez ahí la producción de ese programa subestimó tal vez a Carlos Mesa, ¿no? Tal vez lo subestimó porque dijo, es un político boliviano más. Y tal vez no investigaron los pergaminos que él tenía como historiador, como escritor, como periodista. Y obviamente Carlos Mesa lo revolcó al conductor del programa chileno. Lo hizo quedar en ridículo. Y nosotros no podemos hacernos quedar en ridículo con nuestros entrevistados. Entonces, para que no suceda eso, tenemos que estar bien preparados. Tenemos que estar bien imbuidos de todos los temas que vamos a hablar de ellos. En mi papel como relacionador público, por ejemplo, cuando he trabajado del otro lado del periodismo, digamos que de la acera del frente, cuando realizaba tour de medios, cuando visitaba algunos programas, yo hacía el esfuerzo de trabajar una nota de prensa, trabajar una biografía de la persona con la que trabajaba, e incluso le hacía un punteo de los temas que a nosotros nos interesaría hablar, no tanto de lo que nos interesaría, porque obviamente eran los temas que correspondían también, ¿no? En esta última experiencia que tuve, por ejemplo, con la película Santa Clara, entonces obviamente yo le hacía un punteo, digamos, para que los conductores o los locutores de los diferentes medios sepan pues qué preguntar, ¿no? Pero a pesar de hacer ese trabajo, algunos ni lo leían. Y si hacían 3 preguntas, eran muchas. Y si no hacían más preguntas, no era porque no haya habido tiempo. Era porque ese conductor, ese presentador, esa locutora, no se preparó.
ni siquiera se dio el tiempo para leer lo que yo le había pasado como una ayuda a memoria, si ustedes quieren. ¿Y qué es lo que sucede en esas situaciones? ¿Quién es el que pierde más? Pierde más el entrevistado, porque no tiene la oportunidad de desarrollar su tema, de explayarse tal vez. Entonces ahí yo siempre aprovecho para advertirle. Yo de repente, a pesar de que le hemos dado este ayuda a memoria, de repente le vaya a preguntar 2 o 3 cosas nada más. No sea cortante su respuesta. Aproveche cada pregunta y expláyese. Expláyese, usted expláyese. No espere que la periodista o el periodista le haga una pregunta. Usted desarrolle su tema. Entre a vender su charco. Porque si nos quedamos a esperar de que el presentador, la conductora nos haga preguntas, estamos pues fregados, ¿no? Entonces, por ese motivo es que nosotros tenemos que estar preparados. Si vamos a hacer una entrevista a un director de cine, tenemos que saber pues que una producción cinematográfica tiene un proceso de preproducción, de producción, de postproducción, que además de los actores, hay una etapa de guionización, hay una etapa de ensayos previos, está involucrado en la parte técnica el tema del sonido, el tema de los efectos especiales, el tema de las ediciones, el tema de los colores. Está el tema del marketing post-estreno, con la gira, la presencia en carteleras, la participación en festivales. Pero a veces se quedan con que, cuéntenos de qué se trata su película y quiénes actúan. Pero si nosotros queremos destacarnos y llevar adelante una buena entrevista, tenemos que imbuirnos también en la temática que vamos a abordar. Eso es, por supuesto, clave. Sepa cómo preguntar. Los periodistas frecuentemente se enfrentan con entrevistados que no están dispuestos a hablar todo lo que uno quisiera. Entonces, saber preguntar en estos casos hace toda la diferencia. Para ello debemos evitar preguntas cuyas respuestas puedan ser sí o no, como las preguntas cerradas que veíamos anoche. A no ser que ustedes simplemente quieran confirmar una información precisa, ¿no? Entonces, hay que mantener las preguntas cortas, con un direccionamiento a que el entrevistado desarrolle el tema y enfocadas en ese tema, en un solo asunto a la vez. Y cuando el entrevistado quiera y se esté yendo por los gajos o por las ramas y se esté desviando del tema, usted lo reconduce y lo vuelve al tema que le preguntó inicialmente. Y no se queda conforme hasta que el entrevistado le responde a su pregunta. Hay que evitar las hipérboles o las palabras complicadas. Hipérbolas dice ahí, pero lo correcto es hipérboles. Son las exageraciones, ¿no? Utilizar términos como grandísimo, por ejemplo, ¿no? Jodidísimo. Esas hipérboles, esos términos, esas exageraciones hay que evitarlas. Palabras complicadas, palabras con extranjerismo, que puedan confundir o distraer, no aporta, ¿no? Hay que mantener su opinión fuera de las preguntas. Insisto, el protagonista de la entrevista es nuestro entrevistado.
no el entrevistador. No intenta argumentar con la fuente para convencerla de su versión. En lugar de ello, pídale comentar sobre alguna información que usted sepa que es verdadera. Entonces, no intentemos, en otras palabras, esto quiere decir que no intentemos ponerle palabras en su boca a nuestra entrevistada. Porque uno, estamos transgrediendo esos límites éticos. Y segundo, el entrevistado puede que no sea tonto, se dé cuenta y los trate. Y les reclame por intentarlo. Entonces, hay que tener también especial atención con eso. Siempre cuestione, siempre. ¿Cómo sabe usted eso? Si saca a relucir un dato, ¿cuál es su fuente? ¿De dónde obtuvo ese dato? ¿Se dan cuenta? Siempre, siempre cuestione. No deje nada, nada a supuesto, ¿no? Siempre confirmemos. Pregunte sobre temas sensibles sin sonar combativo, sin sonar antipático, sin sonar grosero. A eso se refiere con combativo. ¿Ya? Hay que tener tacto, hay que tener tino, sensibilidad con las personas. Pida ejemplos y descripciones. Eso ayuda a recordar y articular las respuestas de la gente. Y a veces también, como veremos a continuación, esto va a depender del tipo de entrevistado que nos toque, ¿no? Porque a veces nos va a tocar de repente un intelectual como Carlos Hugo Molina, como el finado doctor Isaac Sandoval, que ellos utilizan términos muy rebuscados, muy técnicos, a veces en sus intervenciones, ¿no? En sus declaraciones. Entonces, cuando nos toque entrevistados como eso, no tengamos vergüenza de decirles a ellos que nos expliquen en qué consiste eso. O si de repente le estamos haciendo una entrevista a un médico, a un ingeniero civil, a un abogado que nos hable en el lenguaje técnico propio de su profesión, no sintamos vergüenza en decirle que es un habeas corpus. Porque la aclaración no solo va a ser para nosotros los periodistas, va a ser para nuestra audiencia. Y al final de cuentas, lo que nosotros queremos es orientar a nuestra audiencia, que nuestra audiencia comprenda. Entonces, no tengamos miedo de preguntar, o que nos den ejemplos, o que nos traduzcan, o que nos describan, o nos expliquen qué significa ese término o eso que a lo que se están refiriendo. Y por supuesto también esto a personas porque también puede ser de que les toque un entrevistado que no está acostumbrado a atender a los medios de comunicación, que tartamudea, que la voltea, que está nervioso, que está muy tímido, como que hay que sacarle las palabras con cuchara de la boca. Entonces, el pedir ejemplos, el ayudarle, dándole tal vez el pie o recordándole alguna fecha o describiéndole un contexto, le ayudamos a que él se anime y pueda también desarrollar, ¿no? su respuesta. Pero sin intentar ponerle palabras en la boca. Lo que aquí se refiere es, a lo que nos referimos es de que podemos utilizar algunas alternativas como para que el entrevistado recuerde y pueda articular sus respuestas. No para manipularlo. No para manipularlo. Conduzca la conversación. En todo momento tiene que ser usted el que dirija su entrevista. Usted es el dueño de la entrevista. Eso no significa que usted va a hablar más que el entrevistado, pero usted es la que conduce. Usted tiene que estar atento
si el entrevistado se está yendo por otro camino, si le está dando limonada en lugar de chicha, como utilizábamos esa metáfora, ¿no es cierto? Anoche. Isabel Wilkerson, que es una periodista que ganó el premio Pulitzer, dice que las entrevistas son conversaciones guiadas en las que la dinámica de la relación es más importante que cualquier cuestión individual. Y si se dan cuenta, es un desprendimiento, es un momento en que el periodista, el entrevistador, tiene que estar pendiente del cuestionario que ha elaborado, pendiente de alguna de las respuestas de su entrevistado y que de alguna de esas respuestas ya haya sido respondidas a algunas preguntas de su cuestionario, o que de esas respuestas vayan a salir temas nuevos que usted no había incluido en su cuestionario. Tiene que estar atento, perdón, a datos con los que pueda sorprender o revelar su entrevistado. Y aparte, en todo momento, usted tiene que estar guiándolo, pendiente de que no se quiera salir por la tangente, pendiente de que no quiera darle chicha por limonada, pendiente de que sea claro. Entonces, es como un director de orquesta, más o menos, el trabajo del entrevistador. Aprenda a hacer anotaciones sin mirar tanto su cuaderno. Dentro de las entrevistas, también tiene mucho que ver el lenguaje corporal o el lenguaje no verbal, ¿no? Nosotros tenemos que estar atentos también a esas expresiones que pueden ser un complemento importante en el trabajo periodístico. Si nosotros nos concentramos en lo que estamos notando en nuestro cuaderno, nos vamos a descuidar de algunas reacciones, de algunos elementos que se están desarrollando en el medio ambiente, en el escenario. Entonces, incluso para eso hay que estar bien atento, ¿no? Hay que demostrar empatía, porque al demostrar empatía hacemos que la fuente también se sienta más confiada, se pueda abrir en confianza, con la seguridad de que no vamos a ser descorteses, con la seguridad también de que nosotros estamos guiándolo, con la seguridad que nosotros mismos estamos proyectando en la dirección de nuestra entrevista. Entonces, eso aumenta las posibilidades de que el entrevistado en una actitud de confianza pueda hasta sincerarse más y pueda revelar muchos más datos, ¿no? Les decía que incluso los de la televisión son hábiles para eso, ¿no? Y que incluso si en algunos programas, si no lo hacen llorar a su entrevistado, no es entrevista para ellos, ¿no? No es programa. O sea, tienen empatía in extremis, al punto que lo sensibilizan tanto a su entrevistado que lo hacen hasta lagrimear, ¿no? Y con musiquita de fondo y todo, ¿no? Escuche y controle el ritmo. Más tareas todavía. Más tareas de las que debemos estar pendientes como entrevistador. Obviamente, no siempre vamos a poder contar con un equipo que nos esté ayudando en eso, ¿no? Que detrás de cámara nos esté haciendo señas ya o nos esté mostrando un letrerito para decirnos ya es hora del corte o ya no tenemos tiempo. A veces tenemos que echarle solos, ¿no? Porque a veces también el oficio del periodista en Bolivia no es como se ven en las películas, ¿no?
hay medios y medios, ¿no? Hay medios que te brindan todas las condiciones para hacer tu trabajo y hay otros en las que uno tiene que hacer de tripas cuajo, ¿no? Tiene que ser creativo. Entonces, a veces el periodista está tan preocupado con seguir con su lista de preguntas que no percibe los momentos en los que la historia puede tomar incluso un mejor camino. Porque de repente ustedes están yendo a hacerle una entrevista a Jennifer López porque volvió con Ben Affleck y en medio de su entrevista la cantante revela por primera vez y en exclusiva de que están volviendo porque está embarazada. Y era algo que ustedes no se lo esperaban, que no sabían, que no estaba dentro de esa información que habían investigado previamente. Entonces ahí da un giro totalmente, ¿no? Su entrevista. O de repente están en un tema más coyuntural y ustedes están entrevistando al ministro de Salud y le dicen, oiga, ministro, pero ¿qué es lo que pasa con las vacunas? No llegan. Y de repente el ministro le dice, joven, usted no es periodista, esta mañana han llegado 500,000 dosis más. Y con eso se completan los 3 millones que habíamos comprometido para esta fecha. Obviamente ahí uno no se va a poner a decir, ay, a disculparse o a buscar culpables por la falta de información, ¿no? O de la actualidad, de la actualización en la información. Uno tiene que ir recapear y sobre eso nomás hacer el juego de cintura y dirigirse por el lado entonces ya de las vacunas, la logística, la distribución, los plazos, la cantidad de personas que se van a beneficiar. Entonces, y por otro lado, no cierre la puerta a recibir información más interesante por apresurarse a pasar la siguiente pregunta. A veces también está el entrevistado a punto de revelarnos algo y nosotros estamos atropellando o interrumpiendo para hacer ya nuestra transición con una nueva pregunta. Uno tiene que ser también muy hábil y estar atento cuando el entrevistado de pronto está a punto de decir o a cerrar su intervención con algo importante. O sea, es más lo que podemos ganar dejando que el entrevistado se explaye y concluya que interrumpirlo con otra pregunta porque ya el tiempo nos aprieta. Obviamente, para darnos cuenta de eso también se requiere mucha práctica, ¿no? Mucha experiencia. Pero se van a ir dando cuenta también ustedes. Si hay limitaciones de tiempo, concéntrese en el tema más importante. Hay que elegir también con sabiduría cuál es el tema de toda la batería de preguntas que hemos preparado, cuáles son las más prioritarias. Porque como les comentaba anoche también, si de repente nuestra entrevista es de 30 minutos, de 60 minutos, con ese tiempo tenemos preguntas hasta de relleno nomás, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos priorizar nuestras preguntas clave, entonces vamos a aprovechar mejor nuestro tiempo. Y ya esas preguntas de relleno quedarán para otra ocasión. O incluso pueden ser respondidas por los asistentes, por los relacionadores públicos, por sus jefes de prensa. Ya ustedes eso lo pueden agregar posteriormente a su nota o como un voz en off, si es un audiovisual.
Pero si el tiempo no es limitado, hay que explorar